Buenas tardes, compañeros estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en la Unidad Saltillo. Soy el maestro Baltasar Guerrero García, quien desde hace 15 años imparto la materia de Derecho Ambiental en nuestra querida facultad. Esta se imparte en los cursos de noveno y décimo, actualmente en décimo semestre, por lo que pues está un poquito inaccesible para toda la comunidad estudiantil. Sin embargo, como por este medio nos vamos a dirigir especialmente a ustedes, ahora por esta pandemia que por la que estamos pasando, y entonces pero como también va dirigida a quien tenga acceso a estos medios de comunicación ahora por la tecnología, me voy a permitir platicarles de un tema que considero importante dentro de nuestro derecho ambiental mexicano. Como ustedes saben, el agua es un recurso natural y que está contemplado dentro del aspecto del entorno, del ambiente, y el cual en México se regula de diferente manera a como está regulado normalmente a nivel internacional. En México nosotros tenemos un derecho o una gestión integral del agua, pero tenemos también una gestión ambiental. Sin embargo, partiendo desde las bases constitucionales, pues actualmente la Ley de Aguas Nacionales en materia federal regula el artículo 27 constitucional, y entonces no encontramos en México una gestión tan integral del recurso, porque acuérdense que en nuestra Constitución, en el artículo 4, pues está establecido el derecho humano al agua, y en ese sentido nuestra ley actual, al regular y al reglamentar el artículo 27 como un recurso, si bien es cierto natural, pero más desde el punto de vista productivo, de productividad. Y en ese sentido, actualmente en México carecemos de un desarrollo del derecho humano al agua en una ley secundaria. Esta ley data de 1992 y contempla el agua, en el caso del uso público urbano, como un recurso o como un servicio público, que si bien es cierto en el protocolo de San Salvador habla de que tenemos derecho humano a los servicios básicos, pues en México todavía no está desarrollado como un derecho humano en la ley secundaria. En ese sentido es lo que queremos platicar, cómo desde hace aproximadamente 6 años en la Cámara de Senadores está la propuesta de ley de aguas, ley general de aguas, y en ese sentido contempla ahora sí en su parte dogmática, podríamos llamarle así, el desarrollo a un derecho humano al agua, pero como todavía no está vigente, seguimos teniendo la ley del 92, la ley federal, en este sentido una ley completamente orgánica, en el sentido desde el punto de vista de que desarrolla y reglamenta el artículo 27 constitucional. Y en ese sentido carecemos pues de una gestión integral del agua desde mi punto de vista. El recurso natural llamado agua, si bien es cierto es un recurso productivo y es utilizado en la industria, es utilizado en los servicios, es utilizado en la producción agrícola, es utilizado para usos acuícolas,
y es utilizado para usos diversos, múltiples, no está actualmente desarrollado como un derecho humano en una ley secundaria, como ya les he comentado. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos en la materia, como último tema, desarrollamos la gestión integral del agua. ¿Por qué es importante este recurso? Nosotros lo visualizamos con los alumnos desde el punto de vista natural, desde el ciclo del agua, desde cómo se evapora en los mares, se desaliniza por naturaleza, se incluye en la atmósfera, en las nubes, viaja a miles de kilómetros, y entonces en las cuencas hidrológicas que nosotros conocemos, sería una aquí la que tenemos en Saltillo, la Sierra de Zapalinamé, como mediante la lluvia y mediante las escurrentías ingresa a los acuíferos que en el caso de Saltillo tenemos alrededor de 5. El principal es el acuífero Saltillo Ramos Arizpe. ¿Cómo corre el agua en la materia? Les digo yo a mis alumnos. El agua, conforme al artículo 27 constitucional, en su párrafo quinto, establece cuáles son las aguas nacionales, es decir, cuáles son las aguas que va a regular esta ley de aguas nacionales. Entonces propone un catálogo de estas aguas, la de los ríos, la de los arroyos, la de los esteros, la del mar propio, y toda el agua que al caer en este ciclo hidrológico al suelo, que es de origen nacional, se convierte automáticamente en competencia federal. ¿Qué sucede? Que el artículo 27 constitucional en su párrafo quinto establece muy claramente cuáles son las aguas nacionales, pero jamás se refiere a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas. Únicamente establece que en caso de interés y de utilidad pública, el Ejecutivo podrá vedar los acuíferos, las aguas subterráneas, y entonces estas también establece constitucionalmente el derecho de apropiarse de ellas por parte de los dueños de los terrenos en donde se encuentren subterráneamente. Y entonces esto nos lleva a otro tema, el de la apropiación o la propiedad privada de las aguas que, si están vedadas mediante decretos emitidos por el Ejecutivo de vedas o reservas, se convierten automáticamente en nacionales. Y en ese sentido es cuando el particular, al querer utilizarlas en su terreno, cuando están vedadas, que es el caso del acuífero Saltillo Ramos, que está vedado en su parte que corresponde al municipio de Saltillo, se requiere, y ahí entra el régimen de concesiones de las aguas, un título de concesión para explotarlas, con todo lo que conlleva, nosotros decimos en clase, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal respecto a explotar, usar o aprovechar aguas nacionales vedadas con un título de concesión. Y voy más allá, una responsabilidad fiscal, es decir, el explotar, usar o aprovechar aguas nacionales con título o sin título de concesión, en el caso de las zonas de libre alumbramiento que se declaren nacionales, serán en un momento dado expuestas al régimen fiscal, como si fuera un impuesto, como si fuera una contribución, nada más que en el caso particular, en la Ley Federal de Derechos, especifica el pago de ellas. Es decir, al momento de que se quieran explotar aguas nacionales aquí en el municipio de Saltillo,
en sus diversos acuíferos se requiere título de concesión, se requiere tener medidores para su medición, valga la redundancia, y se requiere el pago de estas, con sus excepciones. En el caso de las aguas para uso agrícola están exentadas del pago de derechos. En el caso del uso doméstico, contrariamente al derecho humano al agua, están fiscalizadas por un derecho que hay que pagar como si fuera una industria. Y no se diga el uso industrial, está fiscalizado para su pago. El uso de servicios como el de los hoteles, por ejemplo, el de los comercios, siempre y cuando el agua provenga del agua subterránea, están clasificadas para su pago. Después de eso viene el saneamiento. El saneamiento también lo contempla la Ley de Aguas Nacionales, y esto nos referimos a las aguas residuales, a las que después de haber sido utilizadas y usadas en cualquiera de estos usos, no en los procesos, en cualquiera de estos usos, se requiere que cumplan con una norma oficial mexicana, la 001, para que éstas puedan ser descargadas a los cuerpos receptores de carácter nacional, que en el caso de Saltillo es a los arroyos. Inclusive hay empresas que en su propio predio pueden reutilizarlas para riego de sus jardines, pero tienen que cumplir también con una normatividad en materia de infiltración a las aguas. Y en ese sentido, nosotros llamamos el régimen integral de las aguas, porque se requiere una serie de cumplimientos legales, y sobre todo se requiere, primero, como ya dijimos, contar con título de concesión. Hay un registro público de derechos de agua en donde todos estos títulos, como si fuera una propiedad, como si fuera un inmueble, se encuentran inscritos, y estos también están a la venta. Su explotación, su derecho de explotar es el que está a la venta, porque el agua, como bien lo dice el artículo 27 constitucional, es un recurso inalienable e inenajenable, pero el derecho a explotarlas sí se requiere un título de concesión, y este puede ser transmitido. Hay un banco de agua, hay un registro público de derechos de agua con todos sus principios, el de publicidad, el de declaratividad y el de inscripción. Entonces, como ustedes están viendo en esta plática que tendremos brevemente y que posteriormente podremos abordar, tenemos un régimen con sus excepciones, como ya decíamos, del pago. Por ejemplo, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 224, exceptúa el pago de derechos o por explotar aguas nacionales, en el caso que estábamos comentando, subterráneas, por el uso agrícola, para el uso escolar, cuando la institución esté oficializada en la Secretaría de Educación Pública, excepto para sus canchas diversas y riego de árboles de ornato. Lo demás estaría exento. Por ejemplo, en las comunidades de menos de 2.500 habitantes, el uso pecuario está exento de pago, y algunos combinados, como el uso doméstico combinado con el uso agrícola. Pero el uso doméstico, por ejemplo, solo sí paga, y el problema es que paga como si fuera una industria. Paga el mismo costo de acuerdo a la zona de disponibilidad que si fuera una industria. Por ejemplo, en Saltillo actualmente el uso industrial paga alrededor de 19 pesos. El uso doméstico, que estaría contemplado, como decía, en esa no gestión tan integral del agua en México, que estaría contemplado como un derecho humano,
con una característica de asequibilidad, estaría pagando ahorita actualmente en la Ley Federal de Derechos, si estuvieran explotando aguas subterráneas, por ejemplo en Saltillo, estaría pagando la misma cantidad por el metro cúbico como si fuera una industria. Entonces eso, claro que nos hace que no tengamos una gestión integral, como decíamos anteriormente, porque no está contemplado todavía en la Ley de Aguas Nacionales, una ley derivada de distribución de competencias del 124 constitucional como residual, como ley federal, no está contemplada como un derecho humano. Y en ese sentido, es como yo siempre les comento a los compañeros, a los alumnos, que no tenemos una gestión tan integral del agua, del recurso, tanto como recurso natural, recurso productivo y ahora como derecho humano. Otro tema que es importante es el del saneamiento, su saneamiento. En materia ambiental tenemos una ley de gestión integral para la prevención de los residuos, es decir, los residuos industriales, los desechos sólidos urbanos y los desechos de la industria, los que son peligrosos. Pero en materia de aguas, este tema se cuece aparte, valga la expresión. Tenemos las aguas residuales, las que utilizadas en cualquiera de estos usos que comentábamos, principalmente el industrial e inclusive el público urbano aquí en la ciudad de Saltillo, como sería la red municipal, si fuera a descargarse a un cuerpo receptor de carácter nacional, como se hace en el caso de nuestra ciudad, el arroyo La Encantada, en el caso de las industrias, a los diversos arroyos, se tendría que tener también un permiso para descargar aguas residuales a estos cuerpos receptores de carácter nacional, es decir, es un régimen de concesiones para explotar, usar o aprovechar el agua nacional. Yo hablaba de la subterránea, pero hay la superficial. Y el otro es para el régimen de permisos para poder en un momento dado descargar esas aguas residuales, y que también es un tema importante por la contaminación del suelo, en este caso de los arroyos, o del agua, en el caso de que estos arroyos tengan cuerpos o tengan agua. Entonces es un tema es importante, ahí hay que cumplir con una serie de normas oficiales mexicanas, en este caso la 001, que se refiere a límites máximos permisibles, en donde los cuerpos receptores pueden, con esa capacidad de carga, es decir, con esa contaminación. Hay una serie de requisitos como que análisis de laboratorio, como pagos por contaminar, y aunque no es obligatorio por ley tener plantas tratadoras, se requiere contar con una para poder cumplir con los límites máximos permisibles de estas características de la norma 001, es decir, va unado a tener planta tratadora y a poder descargar ya tratada el agua a los arroyos o a cualquier cuerpo receptor, incluyendo a los jardines de las empresas que pudieran decir que es propiedad privada, pero que al poder infiltrarse se convierten en cuerpo receptor de carácter nacional, al acuífero, a contaminar un acuífero. Por eso es importante su permisión. Otro tema, que aquí no se da mucho, se da más en el norte de nuestro estado. Me estoy abocando en los ejemplos al estado, aunque es una materia federal, en cualquier estado puede estipularse o puede regular esta cuestión. El de la explotación del material pétreo. ¿Cuál es este? El de material de construcción, la arena y la piedra de los ríos, que es un tema de contaminación muy importante. Esta arena y estas piedras sirven de filtro para los acuíferos, y al explotarlos, al sacarlos inmoderadamente, claro que modificamos su estructura o su naturaleza. Es otro tema de un régimen de permisos para poder explotar, o usar o aprovechar estas áreas, este material, sobre todo de Monclova para el norte de nuestro estado. En Estados Unidos no se permite que los ríos y que los arroyos se les saque este material petro para construcción. Nosotros, los que han viajado para allá, se han de fijar que la mayoría de la construcción
pues es de otro tipo, ¿no? De madera, de tabla roca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se permite tanto esa explotación, lo sacan de otros lados cuando llegan a utilizar ese tipo de material, pues de la piedra, ¿verdad? Que no es suelo, de los cerros y demás. Como se fijan, hay tres temas importantes en materia de agua: la explotación propia y el uso aprovechamiento de las aguas, y lo que tiene que ver con su saneamiento, sus permisos para descargar esta agua una vez utilizada en un proceso o en un uso industrial, en los hoteles y de servicios, que pase a un cuerpo receptor, pues tener sus permisos, sus análisis de laboratorio y el material pétreo. El otro es la ocupación de las zonas federales. Nosotros en Saltillo tenemos fraccionamientos ocupando las áreas adyacentes a los arroyos y que son de régimen federal, y que entonces nos encontramos en una cuestión civil y en una cuestión ambiental. Por eso yo, cuando hablaba en un inicio, decía que hay en materia ambiental, incluyendo la materia de aguas, hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad fiscal, hay una responsabilidad penal y hay una responsabilidad civil al usar, explotar o aprovechar aguas nacionales, sean superficiales o subterráneas, sus zonas federales adyacentes, los 10 metros a los lados de los arroyos, por ejemplo, cuando sus cauces midan de 5 metros a más, y cuando miden menos son 5 metros por la margen izquierda y la margen derecha, según sea el caso, y el material pétreo, y su saneamiento, su contaminación, cuando están utilizadas en este proceso. Entonces, como se fijan, hay un derecho de aguas en México un poquito separado de lo que es el derecho ambiental, la gestión ambiental. Y es importante que todo esto, aunque la Semarnat es la autoridad en la materia y es la del sector, la Comisión Nacional del Agua parece ser que es una secretaría chiquita, que tiene más presupuesto que la propia Secretaría de Medio Ambiente, que se encarga de los suelos, de la atmósfera, de la flora y la fauna, con sus órganos concentrados competentes. Voy más allá, la Semarnat tiene un órgano desconcentrado llamado Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pues ella no puede vigilar, ni inspeccionar, ni sancionar el régimen de aguas. La Comisión Nacional del Agua tiene sus propios inspectores, pudiéramos llamarle su propia policía del agua. Pues es importante que en México se vaya integrando, aunque en la ley viene como un órgano desconcentrado de la Semarnat, la Conagua, actúa autónomamente, aún siendo un órgano desconcentrado, actúa como si fuera descentralizado, con presupuesto propio. Y entonces yo siempre les comento a los compañeros que tenemos una gestión ambiental ineficaz al tener ese régimen de aguas aparte, y más aún ahora, en el artículo 5, cuarto constitucional, viene estipulado el derecho humano al medio ambiente sano y adecuado para nuestro desarrollo, y aparte, en otro párrafo, en el sexto, viene el derecho humano al agua, con todos sus principios constitucionales, como el de salobre, que sea saludable, asequible, suficiente y demás. Y entonces confirma lo que yo he venido comentando siempre, que es otro derecho de agua, otro derecho humano, aunque está en el medio ambiente, pero está desintegrado, por llamarlo de una manera, a un medio ambiente, a un derecho humano al medio ambiente adecuado. Porque hay que recordar que el agua, la atmósfera, el suelo, como recursos naturales, unos renovables, pues nos dan la vida. Y si estamos tratando por aparte un recurso, y actualmente con la Ley de Aguas Nacionales, como un recurso productivo, un poquito natural, pero no como un derecho humano, pues estamos siendo ineficientes en la gestión ambiental integral. Por eso, muchachos, asiduos a las redes y a esta tecnología, los invito a que
estudiemos como abogados y también como ciudadanos, porque las leyes, es importante mencionar, y más las ambientales, tienen que ser dirigidas y aplicables a los ciudadanos como nosotros. Nosotros antes de ser abogados somos ciudadanos, y esto, yo les digo a los muchachos, es de vida o muerte. Como lo que estamos pasando ahorita, le deberíamos dar la misma importancia que le hemos dado ahorita a esta pandemia a los recursos naturales, llámese agua, aire y suelo, y otros dos que son los animales y la vegetación. Entonces los invito a seguir preparándonos, a seguir investigando, a seguir estudiando y sobre todo a aplicar y a observar este tipo de reglamentación que, como ya les dije, está basado en nuestra Constitución. Actualmente el régimen de aguas reglamentado en sus leyes secundarias al artículo 27 constitucional y el derecho ambiental, entre otros artículos, al 4º constitucional, al 25, al propio 27 y al 73 de nuestra Constitución. Por el momento es todo, les agradezco su atención y seguiremos en contacto por este mismo medio mientras nos lo permita esta situación que estamos viviendo actualmente, y pronto nos veremos presencialmente. Muchas gracias y, como ya dije, soy Baltasar Guerrero García. Les invito a que sigan las pláticas, porque no son clases, son pláticas de derecho que estamos realizando para seguir en el concierto del derecho y en el de las clases. Muchas gracias y los invito a que participen y que comenten y que compartan y que sobre todo aprendan el derecho por medio de este canal Apuntes Juris 2020. Gracias.